Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una afirmación histórica que, bueno, llama bastante la atención. Sí, una de esas ideas que circulan. Exacto. Fueron de verdad dos jesuitas hispanos los que, digamos, crearon una corriente teológica protestante como el dispensacionalismo. Mm, Vamos a explorar esto basándonos en un análisis que, bueno, contrasta esta idea que popularizó el doctor César Vidal con lo que dicen varios académicos. Exacto. La idea aquí es ver qué tan sólida es la evidencia detrás de esa narrativa específica, ¿no? La que dice que Manuel de Lacunza y Francisco de Rivera, pues que crearon esto como una especie de táctica jesuita contra la Reforma. Justo. Vamos a ver qué dice este análisis que tenemos sobre si esto se sostiene o no. Perfecto. Entonces, a ver, pongamos las cartas sobre la mesa. La tesis central que se analiza, atribuida al doctor Vidal, que la menciona en su Biblia de estudio, en entrevistas, Ajá. es que Rivera, allá por el siglo XVI, y Lacunza, en el XVIII, aunque a veces las fechas como que bailan un poco en las menciones, Sí, eso pasa. que ellos inventaron este sistema. El objetivo, pues, contrarrestar esa idea de los reformadores de que el papado era el anticristo. Claro. Y es importante tener claro quiénes eran. Francisco de Rivera, sí, jesuita español del XVI. Manuel de Lacunza, jesuita chileno, pero ya del siglo XVIII, y su obra más conocida se publicó después de su muerte a principios del XIX. O sea que ya de entrada hay como un desfase temporal importante entre ambos, ¿no? Sí, Exacto. La fuente que revisamos ya marca eso. Ciertas inconsistencias cronológicas en cómo a veces se presenta esta conexión. Pero bueno, vayamos al meollo, al fondo del asunto. y el fondo, según entiendo de la fuente, viene de las respuestas de 5 académicos. Les preguntaron específicamente sobre esta tesis de Vidal. ¿Qué dicen ellos? ¿La apoyan? ¿Ven ahí una invención jesuita? Pues mira, la respuesta corta es que no. El consenso entre ellos es bastante claro, ¿eh? Y se puede como desglosar en puntos. A ver. Primero, sí reconocen que tanto Rivera como Lacunza escribieron sobre profecía, y lo hicieron desde una perspectiva futurista. Puede que haya, bueno, ciertas similitudes, pero dicen superficiales, con ideas dispensacionalistas que vinieron después. Superficiales. O sea, que hay un pero grande ahí. ¿Cuál es la diferencia clave que marcan? La diferencia clave, y esto lo subrayan mucho, es que la teología de base es muy distinta. Por ejemplo, estos jesuitas pues no partían de una base calvinista. Claro. Esa perspectiva sobre la soberanía de Dios, la salvación, que sí fue fundamental para figuras clave del dispensacionalismo posterior, como John Nelson Darby, por ejemplo. Entiendo. Entonces, distinguen muy bien entre, digamos, influencias parciales o tener ideas que suenan parecido, y otra cosa muy distinta, que es crear un sistema teológico completo, estructurado, como el dispensacionalismo. Entendido. O sea, una cosa es como compartir un ladrillo y otra muy diferente ser el arquitecto de todo el edificio, por decirlo así. Exactamente. Muy buena analogía. Ese es el punto 1. ¿Qué más? ¿Qué más señalan los académicos? Bueno, el segundo punto importante es que ellos argumentan que lo que hicieron estos jesuitas fue, sí, en parte como reacción a los reformadores, pero lo que hicieron fue recuperar, revitalizar el futurismo escatológico. El futurismo. Sí, esa idea que ya existía en la iglesia primitiva. La idea de que las profecías del Apocalipsis y demás se van a cumplir principalmente al final de los tiempos, en el futuro. Ah, ya. Esto sí fue en parte una reacción a la interpretación histórica de los reformadores, que veían esas profecías cumpliéndose en la historia, en el papado. Claro, claro. Pero este futurismo es distinto del dispensacionalismo como sistema, que es algo que se desarrolló más tarde, con sus propias características. Fascinante eso. O sea, no sería tanto una invención de la nada, sino como volver a traer una interpretación antigua, aunque con motivaciones de su época, claro. Exacto. Y el tercer punto, este es quizás uno de los más llamativos. Señalan que algunas ideas que hoy asociamos casi exclusivamente con el dispensacionalismo moderno, ¿Cómo cuáles? como el concepto del rapto pretribulacional. Esta idea de que los creyentes serán arrebatados al cielo antes de un periodo de gran tribulación en la tierra. Sí, muy conocida.
Pues resulta que esa idea tiene precedentes históricos mucho más antiguos. Mencionan, por ejemplo, a figuras como Efrén de Nisibis, allá por el siglo IV, o incluso al hermano Dolcino, en el siglo XIV. ¡Wow! ¿Siglo IV? Eso sí que cambia la perspectiva. Totalmente. Debilita mucho la idea de que fuera una invención jesuita de los siglos XVI o XVIII, si ya había ecos de cosas parecidas muchísimo antes, ¿no? Precisamente, ese es un argumento fuerte que presentan. Y todo esto lleva, bueno, a la cuarta conclusión, que es bastante contundente, de los expertos que consultaron para esta fuente. ¿Y cuál es? Pues que no existe evidencia histórica sólida, así lo dicen, que respalde la afirmación específica de que Lacunza y Rivera crearon o inventaron el dispensacionalismo. O sea que la conexión directa no la ven por ningún lado. No la ven documentada, no encuentran ese vínculo causal de invención. De hecho, algunos hasta sugieren que esta narrativa, la de la invención jesuita, podría usarse a veces con una intención, digamos, de desacreditar al dispensacionalismo. ¿Cómo? Pues presentándolo como si fuera algo criptocatólico, ¿entiendes? Como si tuviera un origen oculto en el catolicismo para engañar a los protestantes. Una teoría de la conspiración, básicamente. Ya veo. Interesante esa posible motivación también. Entonces, para recapitular un poco el análisis de la fuente que hemos estado revisando hoy, Ajá. la afirmación de que el dispensacionalismo fue una creación de estos dos jesuitas, Lacunza y Rivera, pues parece que no tiene un sustento histórico firme, al menos según los académicos que consultaron. En efecto, la investigación que presenta la fuente sugiere eso. Que sí, que estas figuras jesuitas participaron en ese resurgimiento del futurismo escatológico, sin duda. Pero eso no es lo mismo que inventar de cero el sistema dispensacionalista tal como lo conocemos después. Esa conexión directa que se afirma, pues no parece sostenerse cuando se mira la historia con lupa. Lo cual, bueno, nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo es que nacen y a veces persisten ciertas narrativas sobre la historia de las ideas, incluso cuando la evidencia como que las cuestiona? Sí. Y en este caso particular, ¿qué nos dice esto sobre cómo diferentes grupos interpretan el pasado y quizás cómo se ven unos a otros? Exacto. Es un buen punto para reflexionar. ¿Por qué ciertas historias pegan más que otras? ¿Qué intereses hay detrás a veces? Sin duda, un tema que invita a seguir profundizando, a seguir escarbando. Definitivamente. Da para más conversaciones.